Buenas tardes. De parte de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Educación Básica, vamos a presentar el tema del origen de la educación. Estamos constatados del grupo 1, Ami Bustamante, Alison Almendaris, Alison Araujo, Melissa Cadena y José Cadena. La importancia de la educación. La educación permite formar al individuo de manera integral. Este factor ayuda a desarrollar las capacidades que nos permiten desenvolvernos en la vida cotidiana, es decir, satisfacer nuestras necesidades. Los primeros sistemas de educación se dieron en las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Su enseñanza era la religión y la tradición. En Mesopotamia, escritura cuneiforme. Esta fue creada por los más ancianos para transmitir sus logros. Su material de apoyo era unas tablillas de barro. Las enseñanzas por parte de los sacerdotes menores eran doctrinas religiosas. Escritura pictográfica, representación de objetos mediante dibujos. Su material de apoyo era el papiro, 2 corrientes, casa de instrucción, escuela de los escribas, donde aprendían los 6 dotes: escritura, astronomía, religión, música, lenguaje e higiene. En Grecia, comprensión a través de la lectura, educación solo para varones. Las mujeres eran dedicadas al hogar y a la crianza de los hijos. Enseñanza por parte de los sofistas, educadores que se basaron en los libros escritos por los grandes filósofos como Platón, Sócrates, entre otros. Roma. Formar a los estudiantes con valores. Ellos debían ser muy cumplidos con sus deberes y tareas, y debían saber solo lo necesario por parte de los educadores. No se les permitía investigar. Su material de apoyo estaba hecho a base de papel de caña. La docencia en el mundo occidental antiguo. La historia de la educación se remonta a la civilización egipcia, donde varios aspectos culturales y educativos importantes aparecieron y se mantuvieron durante la tradición greco-latina hasta el día de hoy. Las enseñanzas eran compartidas de generación en generación en forma oral y como refranes dichas de padre a hijo. En esta época ya existieron varias personas que dedicaban su tiempo a la enseñanza de manera empírica, pero para ser considerado un maestro dentro de la civilización egipcia debía de tener la dignidad de un noble, la dignidad de un familiar, ser una persona cercana al faraón y manejar el arte de la palabra, ya que a través de esta convencían y dominaban a sus discípulos. La docencia durante la Edad Moderna. En el siglo XVI ya se plantea la idea de una educación pública y gratuita, pero al no ser esto un hecho, la educación infantil era totalmente responsabilidad de los padres. La Iglesia aún monopolizaba la enseñanza e impartía clases principalmente de letras, griego, latín, artes y ciencias, utilizando métodos antiguos, nefastos y muchas veces hasta violentos para los alumnos. Así aparece la figura de Erasmo de Róterdam, maestro que enfatiza en que la competencia profesional incentiva a los docentes. También aparece la figura de Juan Luis Vives, un maestro que centra su ideal de estudio en las humanidades y se preocupa por la infraestructura escolar, modernizando los programas educativos de la época y enfatizando en la pobreza y vulnerabilidad de los pueblos en guerra. Y por último, aparece la figura de Comenio, que plantea una nueva dimensión escolar donde el maestro ocupa un papel esencial equivalente a animador dentro del ámbito escolar y facilita métodos y contenidos de enseñanza en su didáctica magna, que recoge todo su pensamiento pedagógico y se convierte en la primera metodología didáctica de la modernidad. La docencia durante el humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo surgido en el siglo XIV, que se basó en la integración de ciertos valores considerados universales para el ser humano. También decimos que fue un tipo de gobierno teocrático. Eso quiere decir que el sistema político en el cual los sacerdotes o los príncipes, en su calidad de ministros de Dios, ejercen el poder político. En pocas palabras, es que Dios es el centro de todo. Para comprender el humanismo es necesario primero conocer su significado de acuerdo con el contexto histórico, social, cultural y espiritual, además de otros aspectos que a través de las épocas han dado diferentes connotaciones. Sin embargo, cada aporte ha contribuido a entenderlo como lo percibimos hoy. La docencia durante el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en el año de 1400. También decimos que tuvo un tipo de gobierno antropocéntrico o antropocentrismo que dice que es un concepto filosófico que considera al ser humano como centro de todas las cosas, en fin absoluto de la creación. En pocas palabras es que el hombre es el centro de todo.
La realidad educativa en el Renacimiento no pudo verse de manera fragmentada. Diversas ideas y prácticas propias de la Edad Media siguieron vigentes en el campo educativo y se modificaron lentamente para confirmar el desarrollo y la evolución de transformaciones sociales, políticas y económicas. Aparición de los sistemas nacionales de educación. El educador suizo Johann Pestalozzi generó ideas y prácticas que ejercieron gran influencia en todas las escuelas de todo el continente. Consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del educando, cabeza, corazón y mano. Grandes pedagogos de la historia. Juan Luis Vives fue el primer pedagogo sistemático de los tiempos modernos. Juan Amos Comenius. Sus principios didácticos eran la enseñanza viva, graduación, imitación y ejercitación. John Locke. Sus principales obras fueron el primer tratado del gobierno, la Carta de la Ética en general. Juan Jacobo Rousseau. Sus principales aportes pedagógicos fueron: enunció las bases para una dialéctica entre la pedagogía y política. Uno de los instrumentos esenciales de la pedagogía es de la educación natural. Heinrich Pestalozzi puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. Consideró la ejercitación del dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla para después aprender a leer. Federico Froebel inventó círculos, esferas y otros juguetes para estimular el aprendizaje. Juan Federico Herbart se basó en la pedagogía general derivada del fin de la educación. John Dewey vio a la escuela como el lugar donde el valor del conocimiento es resolver situaciones problemáticas que representan la vida presente. Celestine Freinet estableció una pedagogía realista y práctica, pues busca la educación de todos y no de un grupo. María Montessori, su aprendizaje se basó en la escritura, que se inicia con ejercicios sensoriales, el dibujo y gran variedad de materiales. Como dijo el pedagogo John Dewey, la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Gracias.